Bueno, somos la Universidad de San Pablo Tucumán. Esta es la Cátedra de Estadística Descriptiva de la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos. La clase anterior, nosotros vimos una descripción de cómo se colocaban los datos estadísticos dentro de una tabla. Es decir, los datos estadísticos los podemos trabajar a través de un texto, a través de una tabla o a través de los gráficos. Bueno, vamos a abocarnos a la parte de las tablas, en donde pueden organizarse de dos formas diferentes los datos. De hecho, en la clase anterior vimos que se podían organizar a través de datos simples, que eso corresponde cuando tenemos un conjunto de datos pequeños. Pero cuando ya tenemos un conjunto de datos grandes, normalmente cuando aparecen se da sugerencia cuando hay una cantidad mayor a 15, hablamos de datos agrupados. Y eso también depende del tipo de variable en el cual se esté trabajando. Podemos hablar de frecuencias de variables cualitativas y cuantitativas discretas con menos de 6 valores diferentes. O podemos hablar de intervalos de clase cuando ya hablamos de variables cuantitativas continuas o discretas con más valores, con más de 6 valores diferentes. Vamos como un pequeño repaso. ¿Cuáles son las series simples o los datos no agrupados? Allí puse un ejemplo como para que identifiquemos cada uno de los conceptos básicos que vimos en la clase anterior. El ejemplo consta de un biólogo que está realizando un experimento en laboratorio. Se sembró semillas en una planta en 15 bandejas y luego, en unos días, contó el número de semillas germinadas por bandeja, obteniendo los siguientes resultados. Y allí se da una serie de datos. Esos datos se corresponden a series simples porque no están agrupados, están de manera desordenada. Bueno, allí vamos a identificar 5 de los conceptos básicos de la estadística. La población. En este caso serían las 15 bandejas de laboratorio en las que se sembró la semilla. La muestra serían las 15 bandejas, ¿sí? Y los individuos, cada una o cada bandeja, y la variable de estudio es la cantidad de semillas germinadas. ¿Qué tipo de variable? Bueno, es una variable cuantitativa discreta. Bueno, en una tabla de frecuencias, ya sea de serie simple o de intervalos de clase, que ya lo vamos a definir cuáles son los intervalos de clase, se podían distinguir los conceptos que nosotros también ya lo vimos en la clase anterior, que tienen una estrecha relación con respecto a la forma en la que se realiza un cuadro de distribución de frecuencias para series simples o para intervalos de clase. Las frecuencias, bueno, podemos hablar de frecuencia absoluta, normalmente se la denota con F y como subíndice A, y es el número de veces que se repite un valor de la variable. La frecuencia relativa tiene esta expresión que es cada una de las frecuencias absolutas dividido en el número total de datos. Luego, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Y después tenemos la frecuencia acumulada hasta el valor, nosotros la denominamos con F grande, con subíndice A, señalando que es la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada, junto con la frecuencia absoluta, en el primer renglón coinciden. Y después la frecuencia acumulada se va sumando con las frecuencias absolutas anteriores. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esa es normalmente cuando lo que se hace es dividir en el número total de datos a cada una de las frecuencias acumuladas. Entonces, acá marco una diferencia porque estamos hablando de frecuencia relativa en lo que es F
chica y que tiene como subíndice R, esa es la frecuencia relativa correspondiente a la frecuencia absoluta. Y después tenemos F grande como subíndice R, esa es la frecuencia relativa acumulada, pero es con respecto a la frecuencia acumulada. Y por último tenemos AP como subíndice I, que representa la frecuencia porcentual acumulada, ¿sí? Que es la frecuencia relativa acumulada multiplicada por el 100%. Es decir, que ahí hemos agregado otros ítems más dentro de ese cuadro de distribución de frecuencia, que es la organización dentro de los datos. Veamos otro ejemplo. Se realizó una encuesta de 60 productos de Catamarca en el año 2000 con el fin de determinar el nivel de instrucción alcanzado, las respuestas posibles y su codificación se muestran en el siguiente cuadro. Bueno, yo no les puse el cuadro porque la idea era más que nada que identifiquemos cada uno de los conceptos básicos, la población, en este caso los productores de Catamarca en el año 2000. Fíjense la diferencia ahora que estamos marcando el lugar y el tiempo. La muestra son solamente los 60 productores. La variable es el nivel de instrucción alcanzado y la clasificación o el tipo de variable es cualitativa ordinal. Y acá, bueno, aparece n grande se desconoce, que es justamente n grande con el cual nosotros denominamos a la población, pero n chica es la que nosotros denominamos como la muestra. Vamos a ver una tabla de frecuencia de las plantas frutales, ahí del cuadro que les decía que no lo había puesto en la diapositiva anterior. Ahí podemos observar cómo identificamos acá en la primera columna. Se ve la flechita que la estoy moviendo, ¿no? Que estoy marcando con el cursor. Perfecto. Sí, sí. Esta columna, la primera columna que habla sobre el nivel de instrucción alcanzado, es lo que se hace referencia con respecto al tipo de variable. Sin escolaridad, primario, secundario, terciario o universitario. Y bueno, y F sub A, como lo habíamos denominado en la diapositiva anterior, representa las frecuencias absolutas. F sub R representa la frecuencia relativa, es decir, cada una de las frecuencias dividido en el número total. Por supuesto que acá ya está simplificado, por eso aparecen algunas sobre 20, otras sobre 60. Y después tenemos el porcentaje, que es la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual o la frecuencia acumulada porcentual. ¿Sí? Hay una característica que quiero marcar con respecto a la primera columna, perdón, a la segunda columna de la frecuencia acumulada, que son con respecto a los productores, y la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. El primer renglón que yo les dije al principio coincide con el de la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, ambos tienen 21. ¿Por qué? Porque en realidad la frecuencia acumulada se va sumando en base a las frecuencias relativas. El primero es 21, pero el segundo es 38. ¿Y de dónde sale ese 38? De sumar 21 más 17. Profe. Sí. Disculpe, ¿puede volver a la página anterior para ver el problema? Bien, volvemos. ¿Acá? Sí, ya está. Ya trata de eso nomás. Bien. Bueno, les decía justamente que la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. Supongamos este 51. ¿De dónde sale? Justamente ese 51, vamos a la frecuencia absoluta, y es justamente la suma de 13, 17 y 21, que son las frecuencias absolutas anteriores. Por eso es que la frecuencia acumulada, el último renglón de la frecuencia acumulada, se van a dar cuenta que coincide con el tamaño de la muestra, que está acá, que era 60. ¿Sí? Y que es a la vez el total de la suma de las frecuencias absolutas.
Otra particularidad que tiene este cuadro de distribución de frecuencia, como para que ustedes vayan identificando ciertas características que tiene que tener el cuadro de distribución de frecuencia, es que el final de las frecuencias relativas acumuladas es igual a 1. ¿Sí? Recuerden que las frecuencias relativa acumulada no es otra cosa que cada una de las frecuencias acumuladas sobre 60. Entonces tengo 60 sobre 60 o 60 dividido 60 y me va a dar ¿quién? 1. Y en las anteriores, bueno, acá dice 7 sobre 20, pero en realidad ya está 21 simplificado en 60, ¿no? Por eso coincide también la frecuencia relativa con respecto a la acumulada y con respecto a la absoluta. ¿Sí? Otra particularidad es que la frecuencia relativa porcentual, el último renglón corresponde al 100%. Bueno, entonces los valores 1, 2 y 3 de la variable del número de hojas enfermas por planta fueron los que se observaron con mayor frecuencia. 4 plantas. Me parece que este es un segundo caso. O sea, esta sería la tablita del caso anterior y de ese, claro. Y acá parece que has puesto un segundo caso que es las hojas enfermas. Sí, eso estaba observando que acá aparece, porque acá este es con respecto al nivel de instrucción y este es con respecto a Hojas a la enfermas. cantidad de hojas enfermas. Sí, ahora estoy observando. Ah, me parecía porque... Sí, porque estaba descolocado acá. A ver, acá es de 60 productores de Catamarca, sí. Y este es con respecto a las hojas enfermas por planta, bueno, después da el lugar. Sí, son dos. El anterior es con respecto al nivel de instrucción alcanzado, ¿sí? De unos productores. Y este es otro ejemplo, pero en el cual no tenemos el enunciado, sino más que nada está el cuadro de distribución de frecuencias. Y debajo está la conclusión, es decir, lo que inferimos en base al cuadro de distribución de frecuencias. Sí. Sí. Bueno, vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos al cuadro. Es que ese cuadro no lo vas a poder usar, Javier, con lo que dice acá abajo, porque Sí, porque esto es el número máximo de hoja enferma. es otro caso este. Sí. Sí, este es otro caso. Bueno, lo único que vamos a poder sacar de provecho de esto sería más que nada cómo se propone el cuadro de distribución de frecuencias con la frecuencia acumulada, la relativa y la porcentual, ¿sí? Y cómo se lo calcula. Yo creo que esa parte de cómo sacamos, también lo vimos en la clase anterior, porque esto era más que nada el repaso, porque lo que me interesa son los intervalos de clase, que eso sí no lo vimos, si no mal recuerdo. ¿Era así o no? No, yo no me acuerdo haberlo visto. ¿El cuadro de distribución de frecuencia lo vimos en la clase anterior? Sí. Sí, creo que sí. Sí. Pero solamente para series simples como esta. Sí. Sí, sí. Bien. Claro, y acá pusimos otro ejemplo en donde tenemos el servicio meteorológico, en donde se registró en la capital de San Luis 24 días del mes de julio del 2004 las temperaturas mínimas diarias. Bueno, allí también hay varios ejercicios en el trabajo práctico donde se pide que ustedes identifiquen la población, la muestra, la variable, la clasificación de la variable y cuál es la población y cuál es la muestra. No recuerdo si se lo mencioné, pero normalmente a la muestra la denominamos con N minúscula y a la población con N mayúscula. Bueno, acá en este caso la población sería el mes de julio del año 2004 en la capital de San Luis. Y la muestra sería solamente los 24 días. Bueno, la variable en este caso sería la temperatura mínima
Y el tipo de variable, como estamos hablando de una temperatura, sería cuantitativa continua. Bueno, y ahí se está señalando justamente el número de la población y el número de la muestra. Bueno, y ahora sí, que es lo que nosotros todavía no habíamos hecho hincapié, que es un cuadro de distribución de frecuencia cuando ya aparecen intervalos de clase. Yo se los voy a marcar acá en esta columna, aparecen intervalos, ya no aparecen como lo veníamos observando en la serie simple, en el cual aparecía algún valor numérico, si hablamos de una variable cuantitativa, o si hablamos de una variable cualitativa, aparecía justamente la descripción o la característica de esa variable. En este caso, como estamos hablando de temperaturas mínimas, estamos tomando intervalos. Y cuando se toma intervalos, como dijimos, es cuando aparecen un lote de datos extremadamente grande, entonces la información se hace más compleja poder representarlo en un cuadro de distribución de frecuencias de serie simple, y es recomendable utilizar intervalos de clase. ¿Cómo formamos esos intervalos de clase? Es a través de una ley que se llama ley de Sturges. Esa ley de Sturges yo no la incluí dentro de las diapositivas debido a que esa ley de Sturges tenemos que hacer un cálculo que, bueno, yo ahí se lo estoy proponiendo a través de la plataforma en un video en donde aplicamos cómo calcular la ley de Sturges para formar esos intervalos, es decir, para saber, de acuerdo a una cierta cantidad de datos, cómo aplicar, cómo voy a hacer para formar los intervalos, porque se van a dar cuenta que los intervalos son todos simétricos. Van a ver que va desde 0 hasta 2, desde 2 hasta 4, desde 4 hasta 6 y desde 6 hasta 8. Con una particularidad. Vieron que acá seguramente ustedes en análisis matemático vieron intervalos. Y los intervalos tienen hay distintas clasificaciones de intervalos. Hay intervalos cerrados, intervalos abiertos, intervalos semiabiertos. Los intervalos cerrados normalmente se lo coloca con corchete en los extremos. Y significa que lo adopta o que toma como valor al valor que está afectado en el límite. Yo acá observo que tengo un corchete para el 0 y un paréntesis para el 2. Eso significa que los valores que están comprendidos entre 0, incluido el 0, y los más próximos a 2, pero que no llegan, pero que no puede ser 2, están en este intervalo. Semiabierto serían. Claro, semiabierto. Semiabierto o semicerrado le llaman. Pero entonces, acá los valores que están dentro del lote de datos van a estar incluidos en este intervalo. Y esos serían los que se van colocando acá en la frecuencia absoluta, que en este caso son 6 días. Entonces, todos los intervalos que aparecen acá, a excepción del último, el extremo derecho son abiertos, pero el último es cerrado, fíjense, ¿sí? Para cubrir todos los elementos del lote de datos. Siempre comienza con cerrado, termina con abierto, y el último intervalo comienza con cerrado y termina con cerrado, para cubrir todos los elementos. Hay otra forma, yo en el video que les voy a proponer ahí en la plataforma, también utilizamos la ley de Sturges, pero armamos intervalos en el cual se toma valores anteriores y posteriores para que se lo incrimine a todos, pero a todos los datos que están dentro del lote de datos. Bueno, a ver, acá tenemos la frecuencia absoluta y acá aparece algo que dice MC. En los cuadritos anteriores que van a ver, yo los vuelvo un ratito para que ustedes vean, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 3, 6, 7 columnas, 8 columnas con lo de la variable. Acá teníamos, en este ejemplo, que 3, 6, 7 columnas, es decir, que se agregó una columna con respecto a la serie simple. ¿Qué es lo que está pasando? Que aparece esta columna MC, que eso significa marcas de clase. Las marcas de clase son los puntos medios del intervalo. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿cómo vamos a calcular la marca de clase? Simplemente se suman los extremos
del intervalo, por ejemplo, 0 más 2, y se lo divide en 2. 0 más 2 dividido en 2, eso me va a dar 1. O 2 más 4, que es 6, dividido en 2, me va a dar 3. 4 más 6, 10 dividido en 2, me va a dar 5. 6 más 8, 14 dividido en 2, me va a dar 7. No se preocupen, yo les puse ahí la marca de clase o punto medio del intervalo. ¿Cómo se calcula? Yo les puse ahí la formulita, salió muy arriba del cuadro, después antes de que se los pase a las diapositivas, la voy a correr un poquito, pero ahí dice LI, que es el límite inferior del intervalo, más LS, que es el límite superior del intervalo, dividido en 2. Esa es la fórmula que me permite encontrar las marcas de clase. ¿Sí? El promedio de la distancia entre dos números. Esas marcas de clase son muy importantes después cuando vamos a la parte de medida de tendencia central. Por eso es que se las incluye. Solamente van para la parte de tablas de frecuencias para intervalos de clase, ¿no? Entonces, a diferencia de la serie simple, en un cuadro de distribución de frecuencia aparecen los intervalos de clase, las marcas de clase y después todos los otros, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, porcentual, acumulada, relativa o acumulada relativa porcentual, son todo exactamente lo mismo que de la serie simple. Solamente se agregan estas dos columnas que, bueno, las variables que antes eran series simples, ahora son reemplazadas por intervalos de clase y las marcas de clase, que son los puntos medios de esos intervalos. Disculpe, donde dice las temperaturas mínimas, ese valor, sí. ¿de dónde lo sacamos? Porque en el problema no figura eso. No. Esto es un ejemplo de cómo cómo aparecen los intervalos de clase. Claro, pero por ejemplo, si nos dan un problema, claro, y tenemos las temperaturas, entonces ahí hacemos los intervalos de, por ejemplo, temperatura de 0 a 60, por ejemplo. Claro. Ahí nosotros hacemos los intervalos de esa forma. Claro, ahí en el video que yo te voy a proponer está el problema, cómo calculo los intervalos, cómo saco con esa ley de Sturge los intervalos y cómo voy formando los intervalos. Y bueno, y la otra parte de formar la frecuencia absoluta, relativa, porcentual. Yo acá te doy una descripción de cómo van colocados los valores dentro del cuadro de distribución de frecuencia. O sea que usted nos va a dar un problema y nosotros tenemos que armar la tabla con las frecuencias. Exactamente, yo te voy a dar el problema con la fecha, con el tiempo y el lote de datos, es decir, todos los datos desordenados. Vos vas a tener que agrupar esos datos en intervalos, pero para eso vas a tener que armar el intervalo y después, en base a que lo arme a los intervalos, vas a poder calcular la marca de clase, sacar las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales. Primero tengo que ordenar, perfecto. Claro. Y vos vas a armar todo ese cuadro que aparece ahí en la diapositiva. Sí. ¿Sí? Y bueno, lo que puse ahí al final, que está en la parte superior, es justamente la inferencia. Es decir, nosotros hasta acá venimos haciendo la estadística descriptiva, la organización de datos, la ordenación dentro de un cuadro de distribución de frecuencias, pero faltaría la parte de la estadística inferencial, que es justamente la conclusión, que concluimos en base a toda la información que nos puede proponer este cuadro. Bueno, podemos observar que si miro acá la frecuencia absoluta, la de mayor valor es, en este caso, la de 9. Y me voy al intervalo de clase y observo justamente que acá entre 4 y 6. 4 y 6 representa ¿quién? Las temperaturas mínimas. Entonces, si vamos a la conclusión, sería la mayoría de los días hubo una temperatura mínima entre 4 y 6 centígrados. Además, prácticamente la mitad de los días del mes de julio del año 2004, ven cómo están bien aclarados en qué mes, en qué año, las temperaturas mínimas, en qué lugar, en la capital de San Luis, no superaron los 4 grados centígrados, que son justamente los dos intervalos de clase anteriores. Entonces, esa forma de organizar los datos dentro de un cuadro de distribución de frecuencia me permite poder sacar una conclusión con respecto al que tiene mayor frecuencia
y los valores que tienen menores frecuencias, en este caso observo que son los otros cuadros o los otros renglones, y podemos inferir justamente lo que establece, de que las temperaturas mínimas en la capital de San Luis no superaron, en este caso, los 4 grados centígrados. Bueno, entonces, también en el anterior vimos un ejemplo de un cuadro de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua, ¿sí? Porque estamos hablando de las temperaturas. Bueno, los datos también pueden venir dentro de una variable discreta y te pueden presentar dentro de un lote de datos bastante numerosos, y por eso también conviene organizarlo a través de una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase. Entonces, el objetivo de esto de los intervalos de clase, a diferencia de que esto me gustaría que quede en claro, porque dentro del trabajo práctico, a veces no se dice que se haga un cuadro de distribución de frecuencias por intervalo de clase o por serie simple. Se pide realizar el cuadro de distribución de frecuencia. Y ahí va a estar en ustedes, de acuerdo al lote de datos ofrecido, qué me conviene, si armar un cuadro de distribución de frecuencias con serie simple o un cuadro de distribución de frecuencias con intervalos de clase. ¿Y eso de qué va a depender? De la cantidad de datos que tenga. Por eso les decía que si la cantidad de datos supera los 15 datos registrados, es conveniente por ahí trabajar más con intervalos de clase. Bueno, este representa la edad en años. Fíjense que acá lo estamos aclarando, edad en años. Entonces quiere decir que es una variable cuantitativa discreta. El número de niños, bueno, ahí está la frecuencia. Ahí se señala cuál es la variable, qué tipo de variable es y la cantidad de valores diferentes que puede tomar la variable. Medidas descriptivas. Bueno, la descripción de los datos también es a través de ciertas medidas que lo que hacen es resumir las características principales del conjunto de datos que pueden estar bajo estudio. Es decir, que puede suceder que estemos trabajando con datos de una población y en este caso las medidas reciben el nombre de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del estudio de un cierto tipo de característica que se produce en las personas que habitan una determinada fábrica, entonces, y hacemos el estudio de la población, ahí no vamos a hablar justamente de medidas, vamos a hablar directamente de parámetros, mientras que los datos que se denominan de la muestra le llamamos estadísticos. Entonces, cuando hablamos de muestra, las medidas que están relacionadas con la muestra le vamos a llamar estadísticos, y cuando estamos hablando de un estudio sobre las características de una población, le vamos a llamar parámetros. Hago esa aclaración porque vamos a ver algo de lo que se llama medida de tendencia central, y ahí vamos a tener que identificar cuando hablamos de parámetros y cuando hablamos de estadísticos. Normalmente, bueno, siempre nos interesa conocer un parámetro, pero por la dificultad de que lleva a estudiar toda la población, siempre calculamos el estadístico, es decir, siempre hacemos la inferencia en base a la muestra. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se suele llamar estimador. Bueno, eso es cuando normalmente el tamaño de la muestra no es tan pequeño o no hay tanta la distancia con respecto a la población, porque eso va a depender qué tan grande sea la población, y a veces se toma una parte representativa que es la muestra, pero resulta que la diferencia que hay entre lo grande que representa la población y lo pequeña que puede ser la muestra, hace de que se diferencie de lo que cuando hablamos de parámetros a cuando hablamos de estadístico.
En cambio, cuando la muestra es bastante grande, casi tan grande como la población, ahí hablamos de estimador. Tipos de medidas. Bueno, nosotros habíamos clasificado las medidas en cualitativas y cuantitativas. Nosotros cuando trabajamos con medidas cuantitativas, vamos a ver distintos tipos de medidas. Las medidas de posición central, las medidas de posición no central, la de dispersión y la de forma. Y cuando hablamos de cualitativa, hablamos de proporción. Bueno, vamos a empezar con las medidas cuantitativas, y dentro de las cuantitativas hay algunas que se llaman de posición central o parámetros de posición. Las de posición central son las más conocidas, son la media, la mediana y la moda. La de posición no central, por ahí son algunas que nosotros le llamamos cuantiles, y los cuantiles se identifican, bueno, ya vamos a hacer la clasificación de cuantiles, y aparecen el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo es muy fácil de determinarlo dentro de un lote de datos. Es el valor mínimo dentro del lote de datos. Como estamos hablando de una variable cuantitativa, estamos hablando de números, ¿no? Entonces... Disculpe, profe, ¿no es cuartiles? No, estos son cuantiles. Los cuantiles, ya lo vamos a clasificar, es una medida amplia donde hay una clasificación de cuartiles, porcentiles, deciles. Claro, y el cuantil... Todos ellos corresponden a cuantiles. ¿Sí? Ya lo vamos a clasificar en los cuantiles. Bueno, entonces las medidas de posición no central, le decía, por un lado están los cuantiles, y el máximo y el mínimo son los más fáciles de encontrar. No hay ni siquiera una fórmula para encontrarlo. Directamente lo vamos a ubicar cuál es el máximo valor dentro del lote de datos y cuál es el mínimo valor dentro del lote de datos. Y la de dispersión, ya aparece el rango, varianza, desviación estándar, rango intercuartil y coeficiente de variación. Y los de forma son los de asimetría y kurtosis. Bueno, todo esto que yo acabo de describir en ese esquema lo vamos a terminar de desarrollar en la clase de hoy. Bueno, vamos así, vamos avanzando. Vamos con las medidas de posición central. Como les decía, tenemos la media, la mediana y la moda. La media más conocida como media aritmética o promedio, y es justamente un promedio que se obtiene en base a los datos. Esos datos pueden estar presentados como serie simple, como lo vimos en el cuadro de las primeras diapositivas o en la clase anterior, o como intervalos de clase, que ahí se llaman como datos agrupados. Luego tenemos la mediana, que básicamente es el punto central del lote de datos. Es decir, separa a todo el lote de datos en un primer 50% y en un segundo 50%. Y la moda es un valor que me permite identificar qué valor se da con mayor frecuencia, ¿sí? El valor que mayor se repite. Bueno, vamos con la media. La media tiene una fórmula sencilla dentro para poder calcularla. La de serie simple, es decir, cuando el dato está dentro de un cuadro de distribución de frecuencias con serie simple, lo vamos a calcular con esta expresión que es 1 sobre n y la suma de todos los valores de la variable. Es decir, n representa el número total de datos y la suma de todos los valores de la variable. Es decir, tengo que sumar todos los valores de la variable y lo divido en el número total de datos, y lo que me ofrece es justamente la media. Luego tengo para la serie de frecuencias. En realidad, la serie de frecuencias es cuando observo de que hay datos que se van repitiendo de manera grande. Es decir, tengo que el 5 se repite 4 veces, que el 7 se repite 8 veces, entonces no lo voy a estar sumando esa cantidad de veces. Directamente lo que se hace es multiplicar por su respectiva frecuencia y dividirlo en el número total de datos. Y la serie de intervalos de clase es la que nosotros vimos en las diapositivas anteriores. Ese MC que aparece allí
es el producto, es MC, es la marca de clase. Es la marca de clase multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta. Es decir, que acá lo que se hace es sumar cada producto de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Y la suma de todo eso se lo divide en el número total de datos. La aplicación de cómo calcular la media, la moda y la mediana, yo la tengo ahí propuesta en un video. Acá solamente lo que hago es hacer una pequeña descripción de cómo funciona la fórmula, cuáles son los parámetros que están incluidos dentro de la fórmula, y bueno, e identificar cuándo corresponde la fórmula para serie simple o cuándo para serie de intervalos de clase. Acá hay un pequeño ejemplo, pero es solamente para serie simple. El que me interesa es para intervalo de clase, que bueno, ya se lo dije, está dentro de un video. El ejemplo: una clínica desea analizar la cantidad de días que permanece internado un paciente en una sala común. Toma una muestra de 11 pacientes, obteniendo la siguiente tabla de datos. Bueno, observo que acá tengo los 11 datos, están de forma desordenada, entonces no hace falta que lo ordenemos. Esa es una ventaja que tiene la media aritmética o la media. Simplemente lo que se hace es sumar todos los valores de la variable y dividirlo en el número total de datos que en este caso es el tamaño de la muestra. Entonces, cuando sumamos y lo dividimos en 11, obtenemos 9,18. Ese 9,18 representa la media aritmética o el promedio. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, la interpretación sería cuando un paciente ingresa a sala común en esta clínica, en promedio permanece 9 días internado. La forma en la que vamos a denotar la media aritmética es X y con una raya en la parte superior. Javier, en caso de que nos dé, o sea, cuando estamos trabajando con cantidades discretas, el promedio siempre lo vamos a decir, aunque salga 9,18, vamos a decir 9 días o 10 días. Exactamente. Y el redondeo va a ser 9,49 es 9 y 9,50 ya es 10. ¿Así sí, 9,50 se puede tomar como ya 10 y menor a 9,50 como 9. Listo, gracias. Vamos con la mediana. La mediana les decía que es el valor central, y la mediana de un conjunto de datos divide justamente al lote de datos en dos partes iguales, que es el primer 50% y el segundo 50%, pero tiene una particularidad. En la mediana, para una serie simple, lo que voy a hacer es ordenarlo de menor a mayor. Es decir, los datos, cuando se registran, están todos desordenados. De hecho, cuando yo se los presento en el trabajo práctico, también están de forma desordenada. Ustedes van a tener que tomarse el trabajo de ordenarlo de menor a mayor, y una vez que están ordenados de menor a mayor, van a identificar cuál es el valor que está en el centro. Pero ahí hay una particularidad, que bueno, ya se la voy a mencionar. Supongamos que tenga 5 datos nada más. Si tengo 5 datos, sabemos que este dato es el que está en el medio. Pero si tengo 6 datos, ya hay 2 datos que están en el medio. Entonces, ¿cómo hago para saber? O si tuviera 4 datos, hay 2 datos que están en el medio. ¿Cómo hago para saber cuál de esos 2 datos es la mediana? Y lo que se hace es sacar el promedio entre estos dos. ¿Sí? Bueno, esa es para serie simple, pero para serie de intervalos de clase ya requiere una fórmula que, bueno, ya se la voy a presentar y en un video también les enseño cómo aplicarla. Bueno, entonces les decía que la interpretación de la mediana que tenemos acá es, separa el 50%, un primer 50% en el cual son los datos mayores o iguales a la mediana, y el primer 50% que son los datos menores o iguales que la mediana. Hago referencia a eso porque la interpretación del valor de la mediana tiene que ver justamente con esta parte, que es de saber
que el segundo 50% supera la mediana y que el primer 50% es inferior a la mediana. Bueno, acá tenemos lo que les decía, la fórmula de la mediana para serie simple. La mediana simplemente, si el número total de datos es par, se calcula sacando el promedio de los dos valores centrales. En cambio, para series de intervalos de clase, requiere que utilizamos esta fórmula que ya ahí tiene una serie de nomenclaturas bastante particulares. Igual yo se la voy a ir identificando para que ustedes la recuerden, pero la aplicación la hacemos ahí a través de un video. Mediana, la identificamos con M como subíndice E, va a ser igual al límite inferior, pero resulta que el límite inferior quiere decir el límite inferior del intervalo de clase. Porque recuerden que acá tenemos intervalos de clase. Entonces, el intervalo de clase va a tener un límite inferior. Pero ¿cuál de todos esos intervalos de clase? Y es justamente el intervalo de clase que va a estar en el centro de los intervalos que tengamos ordenados. Recuerden que los intervalos también se van a ir colocando de manera ordenada. Entonces va a ser el límite inferior del intervalo que contenga la mediana. N representa el tamaño de la muestra sobre 2. Esto que tengo acá, F sub I menos 1, significa la frecuencia acumulada anterior. Entonces voy a tener que fijarme en el cuadro de distribución de frecuencia, cuál es la frecuencia acumulada anterior al valor donde está contenida la mediana. F chica sub I, esa es la frecuencia absoluta donde está incluida la mediana. Y A es la amplitud del intervalo. Bueno, todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Sí? Bueno, eso es como para que ustedes identifiquen qué representa cada uno de los parámetros que están incluidos dentro de la fórmula. En el video yo le calculo, hago el cuadro de distribución de frecuencia, aplico la ley de Sturges y en el mismo video calculo la media aritmética, la mediana y la moda. Así que ahí, pero para un intervalo de clase que calculo que es el que más inconveniente pueden llegar a tener por la forma en la que se aplica, porque hay que aplicar una fórmula, hay que identificar los parámetros que están incluidos. Bueno, ahí yo les calculo la mediana, pero para serie simple, que es más fácil de verlo. Supongamos que considerando los días de internación y se toma esta cantidad de datos, que eran 11, ¿sí? Del problemita anterior. Bueno, ¿qué es lo que se hace? A 11, al número total de datos, se le suma 1 y se lo divide en 2, es decir, 6. Entonces, empiezo contando, ordenándolo. Fíjense que acá están desordenados los datos, lo ordenamos de menor a mayor y contamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo donde está la flechita. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese número 6 me indica dónde está posicionada la mediana, no qué es la mediana. Por lo tanto, está posicionada en el número 9. Quiere decir que la mediana es 9. ¿Cuál sería la interpretación? Es que la mitad de los internados en la sala común en esa clínica permanecen 9 días o más. Veamos cuando el tamaño de la muestra es un número par. Supongamos que ahora ya son 12. Y se le ha agregado un valor, creo que es el mismo lote de datos. Sí, nada más que se ha agregado el valor 14. Ahora ya son 12. Y ahí sucede lo que les decía al principio. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo mismo. Se suma a 12, le sumo 1, eso es 13, lo divido en 2, eso es 6,5. Entonces 6,5, la posición me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá sería 7. Es decir, que estaría acá, entre medio de estos dos. ¿Qué es lo que se hace? Se saca el promedio, que es lo que le decía recién. El promedio de esos dos números es 9 más 10 dividido en 2, que sería 9,5. Entonces la mediana acá es 9,5. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, es la misma. La mitad de los internados en la sala común, en esa clínica, permanecen 9 días o más allí. ¿Sí?
a pesar de que se ha agregado un dato, la interpretación sigue siendo la misma, porque en realidad la mediana no difiere mucho. Profe, en el caso de que tengamos muchos números, no me está contando, ¿cómo se haría para que nos dé el valor directamente? Es que ahí está, cuando vos tenés demasiados números, muchos números, ya se hace por intervalos de clase. Ah, listo. Por eso te resume el trabajo. Y listo. ya por intervalo de clase tiene que aplicar la otra fórmula que yo le voy a desarrollar en el video. Ahí está una descripción más o menos de lo que nos va a tocar, cómo identifico dónde está la mediana en un intervalo de clase. Esto corresponde a las temperaturas mínimas de ese problemita que nosotros habíamos enunciado en la diapositiva anterior. Ahí está el cuadro de distribución de frecuencia, está la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta, perdón, y la frecuencia acumulada. Bueno, ¿cómo identifico cuál es el intervalo que contiene la mediana? Bueno, lo que se hace es, normalmente, vuelvo a la diapositiva anterior para que ustedes recuerden la formulita. Acá está. Fíjense que acá me dice que f sub i con n mayor o igual que n sobre 2. Es decir, que la frecuencia acumulada tiene que ser mayor o igual que el número total de datos dividido en 2. Vuelvo para acá. El número total de datos acá era 24, dividido en 2, que de 12. La frecuencia, es decir, que estaría en la frecuencia 3, que está acá. Frecuencia acumulada, ¿no? 6, 11, 20. Observo que la frecuencia acá es 20 y tiene que ser un número mayor o igual que 12. 11 no puede ser porque no es mayor o igual. Entonces, quiere decir que ahí está identificado el intervalo que contiene la mediana, es decir, el intervalo en donde yo voy a apoyarme para poder aplicar la fórmula. Bueno, acá está aplicada la fórmula, se la explico medianamente, pero lo mismo está dentro del video. Vuelvo a la formulita para que ustedes la identifiquen. ¿Qué decía la fórmula? Límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Entonces, el intervalo acá está marcado. Yo lo marqué acá con verde. ¿Cuál es el límite inferior? 4. Aparece acá. Más. Vuelvo a la fórmula. Hay una fracción, n sobre 2. Quiere decir el tamaño de la muestra dividido en 2. El tamaño de la muestra era 24 dividido en 2, es ese 12 que aparece acá. Vuelvo a la fórmula. Menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior. Fíjense que acá está la frecuencia acumulada que está contenido en el intervalo que contiene la media. La frecuencia acumulada anterior es ¿quién? 11, que es el que está para ahí. Y arriba, y en el denominador de esa fracción, en la fórmula, f sub i, esa es la frecuencia absoluta que contiene el intervalo. Entonces ahora me fijo en la columna de la frecuencia absoluta, y ese es 9. Quiere decir que está acá, 9. Multiplicado por A, dice la fórmula, que es la amplitud del intervalo. Que la amplitud del intervalo veo que desde 4 hasta 6, ¿cuántas unidades hay? 2. Entonces la amplitud del intervalo es 2. Y bueno, después es ese cálculo, ese ejercicio combinado, que me da 4,22. Bueno, y acá fíjense que como estamos hablando de una variable cuantitativa continua, la interpretación establece lo siguiente. La mitad de julio de 2004, la capital de San Luis tuvo como temperatura mínima 4,22 grados centígrados o menos. Javier, me queda dando vuelta a algo. Decime. Nosotros tenemos 31 días en julio, sin embargo la muestra se trabaja sobre 24 días. Ahora,
todas las conclusiones que vos nos estás poniendo, decís que la mitad de julio, cuando en realidad no es la mitad de julio, porque hay 7 días que no hemos marcado temperatura. No sé si me explico o si no tiene nada que ver. O sea, julio tiene 31 días, sin embargo nosotros hemos tomado temperatura 24 días de esos 31. Sí. Cuando hacemos las conclusiones, siempre se pone la mitad de los días de julio, la mitad de esto, y en realidad no es la mitad, porque no sabemos lo que ha pasado en esos otros 7 días. O sea, sería, no sé cómo expresarlo, digamos, ahí es donde me hace ruido, digamos. Porque si vos me decís, tenemos las temperaturas de los 31 días, yo sí te puedo sacar una conclusión y decir, bueno, esta mediana, la mitad de los días de julio tienen 4,22 o menos. Pero acá solo hay 24 días registrados y los otros 7... Sí, ya sé lo que vos me referís, pero esos 7 sería, los 7 restantes serían lo que forma la población, todos los otros días. Yo acá tomo la muestra nada más y me adapto a la muestra. O sea que lo que me da la muestra lo extrapolo a la población. Es como decir, mira, vamos a hacer una encuesta de 2.000 personas. Pero tomo una muestra. Claro, tomo una muestra de 100 y digo, mira, de los 2.000 el porcentaje es 40. Claro. Es como las encuestas de política que se hacen. Exactamente, porque incluso se puede llegar a perder precisión. ¿Y sabes dónde se pierde precisión? Justamente en la manera en la que se elige la muestra. Claro. Porque a veces, por eso hay técnicas de muestreo, que eso nosotros tenemos que ver. Hay técnicas de muestreo que son bastante efectivas y otras técnicas de muestreo que depende del tipo de característica de estudio, se la puede realizar. Acá se tomaron 24 días, pero está bien, sí, hay meses que tienen 30, que tienen 31, en este caso hablamos de julio, julio tiene, ¿qué tiene? 31. 31. Tiene 31, se ha dejado de lado 7 días, pero sin embargo de esos 24 le hemos calculado la mediana y de acuerdo a las conclusiones que hemos sacado, lo que hacemos es inferir, pero para toda la población. Claro. Lo que sí tiene este problema en particular con respecto a otros es que acá se ha tomado la mayor cantidad de días. Si bien se ha dejado 7 días de lado, pero hay veces que la distancia que hay entre la población y la muestra es bastante grande y ahí depende mucho de cómo se elige la muestra. Acá, bueno, no hay mucha diferencia. Acá no, como... no es una muestra importante, 24 de 31. Sí, sí, estamos hablando más del 50%. Mucho, claro. Ahora entiendo. Gracias. Bueno, vamos a ver la relación entre la media y la mediana. Como les decía, son 2 medidas de tendencia central o 2 medidas de posición central y lo que básicamente nos proporciona como información esas medidas de tendencia central son qué tan concentrados están los datos. Van a ver acá en el ejemplo, habíamos sacado una mediana de 9 y una media aritmética de 9,18. Son 2 valores que están cercanos. Eso habla en realidad de que el procedimiento que hemos utilizado es correcto. Lo que sucede es que nosotros siempre debemos observar de que la mediana y la media aritmética deben ser valores cercanos, no pueden ser valores extremadamente lejanos, porque si hay una lejanía entre esos 2 valores, seguramente lo que sucede es que los valores que se han tomado, debe haber algún valor que debe ser aislado con respecto al otro. A ver, supongamos acá tenemos 5, 6, 9, 10, 12, 13. La distancia que hay entre ellos, entre 9 y 10, no es significativa. Entre 10 y 12 no es significativa. Entonces la distancia que va a haber entre la mediana y la media aritmética no va a ser significativa. Pero miren acá, 13, 12, 10,
Para acá no hay distancia, pero acá hay un valor 44 que está marcado con color rojo. Ese valor muestra una distancia con respecto a los otros. Ese valor es un valor aislado. Eso hace de que la media aritmética crezca. ¿Por qué crece? Porque nosotros lo estamos incluyendo, lo estamos sumando y después lo dividimos en el número total de datos. Y entonces hace que la distancia que hay entre la mediana y la media aritmética sea más grande. Entonces, lo que se hace normalmente con ese tipo de datos es dejarlo de lado. Se lo deja de lado como un dato aislado. ¿Por qué? Porque en realidad es un dato que tal vez sea un dato fortuito por alguna situación en particular. Entonces hace de que el lote de datos pierda significatividad cuando se trata de comparar la media aritmética y la mediana. En cambio, en la media no lo sufre. ¿Por qué no lo sufre? Porque la media en realidad no suma ni calcula nada, solamente identifica cuál es el valor que está en el centro. Por eso es que lo ordenamos de menor a mayor, identificamos qué valor está en el centro y no calculamos nada. En cambio, en la media aritmética sí calculamos, sumamos y dividimos. Entonces, cuando a ustedes en algún momento están haciendo algún tipo de estudio y quieren sacar o quieren estudiar la relación que hay entre la media y la mediana, o observan esa característica dentro del lote de datos, a ese dato se lo puede dejar de lado por ser un dato aislado. Bueno, entonces el 50% de los datos menores o iguales a la mediana son justamente los que están hacia el lado izquierdo de la mediana. Luego, el 50% de los datos mayores o iguales a la mediana está incluido justamente la media aritmética. Y eso va a depender del tamaño de los subconjuntos del dato con respecto a la mediana, no cambia. Eso va según el conjunto de datos. Y el tamaño de los subconjuntos de datos respecto a la media aritmética cambia según el conjunto de datos, que es lo que le decía anteriormente. La mediana siempre se va a mantener igual, pero la media aritmética, si hay algún dato aislado, algún dato que hay una distancia con respecto a los otros, eso deja o pierde la concentración que se busca cada vez que hacemos o calculamos la media aritmética y la comparamos con la mediana. ¿Cómo voy a identificar? Porque a veces por ahí no llego a observar que hay un dato bastante aislado. Bueno, justamente la relación esa, cuando observe que hay una relación, que hay una diferencia significativa entre la media aritmética y la mediana, significa que hay un dato aislado. Y bueno, y ahí sí me voy a tener que poner en el trabajo de buscar cuál es el dato aislado. Por eso eso va a depender muchísimo. Acá es un ejemplo muy sencillo donde se ve que 44 hay una distancia con respecto a los otros. Pero hay algunos otros datos que ya no tienen, o dependiendo de la característica, que no se los llega a observar con claridad. Normalmente cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas. Y luego están las otras medidas de posición no central. Las medidas de posición no central, si bien son medidas de posición como la media aritmética, la moda y la mediana, las medidas de posición no central aparecen el máximo y el mínimo, que ya se los expliqué que era el máximo valor y el mínimo valor dentro del lote de datos, y los cuantiles. Los cuantiles, si bien es una medida que permite dividir al lote de datos en grupos de igual tamaño. Y ahí está lo que me preguntaba, creo que era Tomás. Los cuantiles, hay una clasificación de cuantiles. El primer cuantil, el más sencillo, es el que se determina a través de la mediana, porque le dije que la mediana divide en dos partes iguales al lote de datos, en un primer grupo y en el segundo grupo. Después están los cuartiles. Los cuartiles es una clasificación. Claro, disculpe. Ahora sí, ahora entiendo. Los cuantiles es como la primera, la tercera, claro, algo así. Claro, los cuartiles lo que hace es dividir en 4 grupos al lote de datos. Y después aparecen los deciles que dividen
en 10 grupos al Claro, lote de los datos percentiles y los porcentiles en y los 100 grupos. cuantiles son la división de la mediana, del cuartil, de deciles. Exactamente. Ah, Claro. ahora sí, ahora sí. Sí, algunos le llaman percentiles, otros le llaman porcentiles, dependiendo de la bibliografía, pero es exactamente lo mismo, lo divide en 100 grupos. Y los cuartiles, bueno, en 4 grupos. Nosotros normalmente lo que más nos interesa son los cuartiles. Los percentiles es para hacer un estudio bien específico de pequeños grupos, pero los cuartiles es para dividir, o es el más usado de los cuartiles, porque es el que divide en 4 grupos y ahí puedo ver el primer 25%, el tercer 25%, el cuarto 25%, es decir, al 100% de los datos lo divide en 25% restantes. Bueno, entonces los cuartiles, como se lo define, divide al lote de datos en 4 grupos, en donde cada uno de ellos representa el 25%. Normalmente lo denotamos así con Q y que tiene como subíndice R, y hablamos del primer cuartil, segundo cuartil y el tercer cuartil. El segundo cuartil es el más fácil de tener en cuenta porque coincide con la mediana. ¿Sí? Eso recuerden siempre, el segundo cuartil coincide con la mediana. El primer cuartil es el primer 25% y el tercer cuartil es el tercer 25%, es decir, el 25% para completar el 100% de los datos. Ahí en el video que yo le voy a compartir, hay una parte en donde del mismo problema en el cual nosotros estamos calculando las medidas de tendencia central, le calculo los cuartiles y hago la interpretación del mismo. Así que, pero no es difícil calcular los cuartiles. Las medidas de dispersión. Bueno, en realidad la medida de dispersión lo que busca es observar qué tan concentrados están los datos dentro de una distribución. Allí aparecen distintos tipos de medida, el rango, la varianza, el coeficiente de variación y el rango intercuartil. El rango es la expansión del lote de datos. Eso se calcula sacando el máximo valor y el mínimo valor y haciendo la diferencia. La varianza es una medida de dispersión que está alrededor de la media y el coeficiente de variación es una medida que se utiliza para realizar comparaciones. Y el rango intercuartil permite calcular la distancia que hay entre el primer y el tercer cuartil. Y ya lo vamos a ir definiendo uno por uno. Bueno, el recorrido o rango, como les decía, es la medida de dispersión más sencilla, indica la longitud del intervalo en el cual están situadas todas las observaciones del conjunto de datos. Eso se calcula simplemente haciendo la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. ¿Sí? Entonces, no es complicado calcular el rango de una distribución del lote de datos. La varianza. Bueno, la varianza es, así como la misma palabra lo dice, es una medida de variabilidad, pero es una medida de variabilidad con respecto a la media aritmética. Se calcula con 2 fórmulas, para serie simple o para serie de intervalos de clase. Para serie simple, lo que se hace es, se toma cada frecuencia absoluta y se le va restando la media aritmética. Por eso es que es una medida de variabilidad con respecto a la media. Es decir, con el solo hecho de imaginarnos, el cuadro de distribución de frecuencia tiene sus frecuencias absolutas. A cada una de las frecuencias se le va restando la media aritmética y se lo va elevando al cuadrado. Y se la va sumando. Cuando se suma todo eso, se lo divide en el número total de datos y lo que obtengo es la varianza. Pero es una varianza para serie simple. Vuelvo a repetir, a cada una de las frecuencias se le resta la media aritmética, se la eleva al cuadrado y se la suma entre ellas. Una vez sumada, se la divide en número total de datos
y lo que obtenemos es la varianza, en el cual esa representa la varianza para datos o series simples. Para serie de datos agrupados hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de cada una de las variables, lo que se hace es a las marcas de clase le vamos multiplicando al cuadrado y la vamos multiplicando por su respectiva frecuencia absoluta. Que bueno, eso en el mismo problemita hago todo el cálculo de la varianza, de la media aritmética, mediana, moda, cuartiles. Así que bueno, todo eso de intervalos de clase lo dejé para el video. La desviación estándar es una de las medidas más fáciles de calcular también, porque lo único que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, el único inconveniente que presenta la varianza es que el valor está expresado siempre en unidades al cuadrado. Es decir, si observamos acá la varianza, aparece una letra sigma elevado al cuadrado para serie simple o para para intervalos de clase. Entonces, a la desviación estándar se suele expresar como desviación estándar o simplemente como sigma. Porque supuestamente ese cuadrado que aparecía ha pasado como raíz y esa raíz de esa varianza es lo que representa la desviación estándar. Y es otra medida de variabilidad. Coeficiente de variación. Bueno, les decía de que ese sirve para poder comparar los datos, la variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Normalmente la notación con la que vamos a utilizar se utiliza CB, que son las siglas de coeficiente de variación asociado a un porcentaje, que es ese coeficiente de variación porcentual, y simplemente tengo que tener, por supuesto, tengo que tener el valor de la desviación estándar y el valor de la media aritmética. Ese cociente multiplicado por 100, lo que me ofrece es un valor porcentual con respecto a la variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Y el rango intercuartil me permite estudiar el 50% central de las observaciones. Normalmente tiene ese tipo de notación que es RI, y la fórmula sería el tercer cuartil menos el primer cuartil. Entonces ahí lo que me está dando es el 50% de los datos de una distribución. Bueno, y el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es un gráfico que también se conoce como box plot. Ese diagrama de cajas o box plot, como lo conocemos, yo en un video, que eso también lo tengo preparado, ese video para ustedes, así que ya lo voy a subir de forma inmediata, es una forma de poder comparar al tercer cuartil, a la mediana, al primer cuartil, al valor mínimo y al valor máximo, y algo que se llama valor atípico o extremo, y poder estudiar qué tanto se alejan la mediana, la moda y el 50% central a través de un gráfico. El gráfico que yo les presento ahí es un gráfico de diagrama de caja, pero está dado de forma vertical. En el video que yo les preparé para ustedes, el diagrama de caja lo hago de forma horizontal, pero es básicamente lo mismo, es cuestión de gusto. Ustedes lo pueden hacer vertical o horizontal. Sí. El valor atípico, eso para cuando lo tengamos, eso no es es como para descartarlo, es algo que... Exactamente, el valor atípico normalmente se lo descarta, pero sí se lo puede graficar teniendo en cuenta que es una observación. Pero no sirve para nada. No sirve en realidad. Ah, listo. Sí. Esto que está pintado de color verde es el rango intercuartil. Yo en el video, como le estaba diciendo, de que les presento un resumen estadístico. Ahí si ustedes ya lo van a ver en la pizarra. En ese resumen estadístico está colocado todas las medidas de tendencia central, la de dispersión,
y las que son de posiciones no centrales. En ese cuadro o ese resumen estadístico, lo utilizamos justamente para representar gráficamente en el diagrama de cajas. Es decir, que si vamos a compararlo con todo lo que venimos haciendo, hacemos un cuadro de distribución de frecuencias. Una vez que elaboro el cuadro de distribución de frecuencias, que identifico cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la variable de estudio, después tengo que calcular las medidas de tendencia central o la de posición, después la de posición no central y después la de dispersión. Una vez que he calculado todo eso, todo ese cuadro de distribución de frecuencias y todas esas medidas de posición y de dispersión, la puedo graficar a través de este diagrama de cajas o de box plot. Más allá de que puedo hacer otro tipo de gráfico, que es el gráfico que tiene que ver con las frecuencias, que era lo que nosotros veíamos en la diapositiva, la clase anterior, perdón, que hablábamos de los diagramas de barra, histogramas o diagramas de sectores. Acá hablamos de un diagrama que me puede graficar y podemos sacar interpretaciones en base a las medidas de tendencia central, posición no central y la de dispersión. Bueno, yo ahí lo hago a manera de ejemplo, también de forma vertical. Recuerden que esto se puede hacer de forma horizontal. Acá lo hacemos para este lote de datos que lo habíamos presentado en la diapositiva anterior. Ya habíamos calculado la media aritmética, la mediana, está la desviación estándar, el coeficiente de variación, el primer cuartil, el tercer cuartil y el rango intercuartil. ¿Dónde está el curso de acá? Bueno. Y acá normalmente lo que se marca son el rango intercuartil, que es más o menos el tamaño de lo que está marcado acá. En el centro, la mediana y la media aritmética. Ahora, fíjense para este lote de datos, en el cual tiene a 44 como valor extremo, como un valor aislado. Ya aparece este diagrama de cajas, marco la mediana, marco el rango intercuartil es lo que está marcado ahí con amarillo, y estos que aparecen acá, yo lo estoy marcando ahí, y que aparece acá, se llaman bigotes, ¿sí? Esos se llaman bigotes dentro del lote de datos, dentro del diagrama de cajas. Bueno, aparece el punto como si fuera que está fuera de ese cuadradito que representa el rango intercuartil, que eso representa la media aritmética. Y eso sucede porque el 44 ha hecho que se aleje la media aritmética de la mediana. Entonces 44 es un valor aislado, un valor atípico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Despreciarlo. Entonces acá se ve claramente por qué ese valor atípico hay que despreciarlo. Medidas de forma. Bueno, ya vimos lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición no central. Yo les decía de que todo eso va encerrado dentro de un video, de dos videos en realidad, cómo graficamos, cómo hacemos el resumen estadístico también y cómo hacemos el gráfico del diagrama de caja. Las medidas de forma me permiten, o son más que nada un complemento entre las medidas de posición y la de dispersión de una determinada muestra. Las características son las que me permiten obtener información, que son la simetría y la kurtosis. La simetría lo que hace es cuantificar el grado de asimetría que presenta la muestra. Y kurtosis indica qué tan puntiaguda o qué tan achatada es la curva dentro de una distribución de datos. Eso, por ejemplo, ¿para qué me sirve lo que dijo anteriormente? ¿Dónde lo usamos? ¿Te referís acá de las medidas de forma? De simetría y kurtosis, o sea, ¿en qué análisis, para qué análisis, o sea, lo usamos, o sea, qué conclusión sacamos con la simetría y la kurtosis en un ejemplo?
Ahí está. Mira justamente el gráfico. Normalmente cuando hablamos de que el lote de datos se puede representar a través de un gráfico, como lo que aparecen acá. Cuando observo que la mediana y no sé si se llega a ver acá. Sí, sí se llega a ver. Bueno, cuando observo que la moda y la mediana están ahí coincidentes, se dice que la curva o el lote de datos es simétrico, es decir, están concentrados. Pero cuando ya la moda es menor que ¿dónde está? Que la mediana, entonces decimos de que la simetría está hacia la derecha. Hay la cuestión, es decir, los datos están más concentrados hacia la derecha. O cuando la moda es mayor que la mediana, están concentrados hacia la izquierda. Bueno, claro, sería como, o sea, sí entiendo lo que es simetría, todo eso, pero sería como una tendencia que analizo. Claro, que eso depende de cómo están dispuestos los datos. Lo que vos haces acá, fíjate que acá te dice, cuantifica el grado de asimetría que presenta la muestra. Entonces, dentro de la muestra tenés una serie de datos. Disculpe, ¿la tendencia no es la moda, por ejemplo? Sí, la moda. Ah, bien. La moda. En el gráfico solamente es como que decimos, bueno, la tendencia va para un lado o para el otro, o está Claro, pero es con en el respecto medio. a la moda. Ah, con respecto a la moda, pero con Claro. otro no se puede hacer, solamente con respecto a la moda. Claro, es con la moda y la mediana, lo que vos vas Ah, comparando. bien, bien. ¿Qué Bien. pasa cuando la moda coincide con la mediana? Porque puede suceder. ¿Qué pasa cuando la moda es menor que la mediana? ¿O qué sucede cuando la moda es mayor que la mediana? Entonces ahí, cuando son iguales, vos sabés que los datos están dispuestos de manera simétrica. Entonces hay una concentración ahí Ese perfecta. sería lo óptimo, ¿no? Sí, casi nunca sucede. Ah, sí, sí. Normalmente siempre hay asimetrías hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del tipo de problema. Y bueno, y ahí es cuando vos compras el valor de la moda con la, con la mediana. Yo en el video también hago el cálculo de la simetría, que hay una expresión que permite calcular la simetría y entonces ni siquiera hace falta que hagamos, esto es tan solo un gráfico para que ustedes tengan una descripción de cómo los datos se disponen con respecto a la moda. Pero una vez que calculamos a través de la expresión, ese valor numérico me indica qué grado de asimetría, si están muy hacia la derecha o si están muy hacia la izquierda o medianamente hay un valor que significa de que la media y la moda tienen una leve asimetría hacia la izquierda, una leve asimetría hacia la derecha. Y eso va a depender justamente del valor que me dé la expresión. Ahí están las fórmulas que permiten calcular la simetría. Hay dos, el coeficiente de Pearson y el coeficiente de Fisher. ¿Y cuál usamos? Normalmente el coeficiente de Pearson es el más efectivo porque en realidad vos lo utilizas para serie simple. En cambio, el coeficiente de Fisher lo utilizas normalmente cuando aparecen datos que se repiten qué sé yo, por ejemplo, tenemos, recién hablábamos de las temperaturas. Veía que 6 grados se repite 20 veces. Entonces no voy a estar restando, pero fíjate cómo dices el coeficiente de Fisher. Es cada una de las variables restada a la media aritmética elevada al cubo y multiplicada por su respectiva frecuencia absoluta. Entonces ahí tenés muchos datos. Entonces lo que conviene ahí es utilizar ese intervalo de clase y aplicar justamente el coeficiente de Fisher. Acá te señala que el coeficiente, cuando es igual a 0, la distribución es simétrica, cuando es mayor que 0 es asimétrica a la derecha y cuando es menor que 0 es asimétrica hacia la izquierda. Lo que sí no te dice ahí, lo que yo te puedo decir es que si el valor es cercano a 0, significa que hay una leve asimetría hacia la derecha, cuando es positivo. Y cuando es negativo y es cercano a 0, hay una leve asimetría hacia la izquierda.
Kurtosis, que es otra de las medidas de forma. La kurtosis me sirve como para identificar cómo están dispuestos esos datos con respecto a la distribución. El lote de datos puede ser representado a través de una curva, en la cual nosotros la denominamos distribución o siempre estamos llamando distribución. Y si esos datos tienen el grado de achatamiento de la distribución depende justamente de qué tan concentrados están los datos o qué tan dispersos están los datos. Es decir, que esta kurtosis lo que mide son los valores de la distribución alrededor de los valores de posición o de los valores centrales que tenemos dentro de la muestra. Y también cuantifica el hecho de que los datos se presentan en forma de campana, en el cual le llamamos mesocúrtica, o si está de forma puntiaguda, le llamamos leptocúrtica, y si es plana, como la que tenemos acá, es platicúrtica. Es decir, es una clasificación de cómo se disponen los datos. Hay una expresión que me permite calcular, más que nada una fórmula que nosotros la denominamos con K de kurtosis, y eso se calcula teniendo a n, que es el número total o es el tamaño de la muestra, x sub i, que representa el valor de la variable, x raya arriba, que representa la media aritmética, elevada a la cuarta potencia y multiplicada por sus respectivas frecuencias absolutas, sobre justamente la varianza elevada al cuadrado, perdón, elevada a la cuarta, menos 3. Y bueno, y acá me indica como referencia que si K es igual a 0, estamos hablando de una distribución mesocúrtica. Si es mayor que 0 es una distribución leptocúrtica, y si es menor que 0 es platicúrtica. Entonces, sabiendo de qué es mesocúrtica, platicúrtica, estamos viendo si los datos están están concentrados o qué tan dispersos están con respecto a las medidas de tendencia central. Profe. Sí, no. Miguel, buenas noches. Ahí es el desvío elevado a la cuarta, que sería la varianza elevado al cuadrado, ¿no es cierto? No, esta es a la cuarta. O sea, vos le calculas la varianza al valor numérico, no te confundas con la, claro, pero con la notación. Claro, estaba pensando que ese a la cuarta era igual a la varianza al cuadrado, por eso era la pregunta. Claro, sí. Bien. Sí, sí, sí. Bueno. Ya vamos a sacar entonces esto. Bueno, les decía de que en esto del video que les voy a proponer, ese video contiene la resolución de cómo calculamos. A ver, ya saco esto de la grabación. Ahí estamos.